Dando pública a entender, a anunciar que hay diálogo, al menos previsto desde el lado de Nicolás Maduro, con una carta que le envió al presidente de los Estados Unidos. Así lo aseguró la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Confirmó que el mandatario Maduro envió esta carta a su homólogo estadounidense, a Donald Trump, en una misiva en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell. En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de Estados Unidos y Venezuela. En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables fake news, así llamados, que circulan en los medios de comunicación. Se lee en esta carta fechada del 6 de septiembre y publicada por Rodríguez ahora en Telegram, 4 días después de que Estados Unidos atacara una supuesta narcolancha venezolana por primera vez. Y sigue la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, y otro buque destructor del ejército de Estados Unidos está en Panamá. Así lo informaron. La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó en la víspera a través de sus redes sociales de la llegada del USS Stockdale como parte de una visita programada que resalta la sólida colaboración en materia de seguridad entre Estados Unidos y Panamá, trabajando juntos para combatir el crimen organizado y la influencia maligna extranjera. En concreto, el buque destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke de la Marina de los Estados Unidos está atracado en el puerto de Balboa, uno de los principales muelles marítimos del país, ubicado en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, según se comprobó. Esta sería la tercera nave de guerra de Estados Unidos en navegar por aguas panameñas, ya que el pasado 10 de septiembre el destructor Samson regresó a Panamá como parte también de la cooperación conjunta en materia de seguridad y de combate del narcotráfico y la influencia extranjera maligna. Y a continuación te vamos a contar y a mostrar imágenes de lo que ha sido el adiestramiento militar en las calles de Venezuela. Un adiestramiento que ha sido designado para que los civiles puedan combatir la amenaza y eventual agresión de Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump amenazó a Caracas con consecuencias incalculables si no acepta el retorno de migrantes deportados. Hace casi un mes, 8 buques de guerra en el Caribe fueron desplegados por Estados Unidos con el argumento de combatir el narcotráfico. Bueno, Estados Unidos dijo haber destruido al menos 3 barcos que supuestamente transportaban drogas en aguas cercanas a Venezuela, y estos ataques dejaron lamentablemente 14 muertos. El ejército se desplegó en la principal avenida de una barriada que el año pasado registró protestas contra la reelección de Nicolás Maduro para instruir en el uso de armamento a civiles que se anotaron voluntariamente. Allí están las imágenes. Luego de convocar a miles de voluntarios a los cuarteles para recibir formación la semana pasada, Maduro ordenó este fin de semana que los militares fueran a los barrios para brindar entrenamiento. Y después de los ataques a navíos venezolanos, también el Comando Sur de los Estados Unidos, en este caso, decomisó mercadería que tiene que ver con el narcotráfico, pero que iba hacia la República Dominicana. La operación conjunta con el Comando Sur de Estados Unidos y República Dominicana destruyó una embarcación que se dirigía a este territorio. La República Dominicana recuperó un total de 377 paquetes de cocaína que iba a bordo de la más reciente embarcación bombardeada por el ejército estadounidense en aguas del Mar Caribe, según informó la Dirección Nacional de Control de Drogas del país caribeño. El barco, en el que viajaban 3 personas que murieron en este ataque, transportaba un total de 1.000 kilos de cocaína, según autoridades dominicanas. Los paquetes fueron incautados a unas 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, en el sudoeste de República Dominicana. En Venezuela, y desde el gobierno local, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez aclaró y admitió que fue el propio Maduro quien emitió y firmó el 6 de septiembre. Ahora se conoce la trazabilidad del transcurso de este comunicado, que tenía a un receptor, a su excelencia, así lo describió Donald Trump, a su homólogo, el presidente de Estados Unidos. Esta es la captura de la imagen, de la carta, que la ves en pantalla, en la cual
Fíjate, le habló de respeto, la presente comunicación se la envía aprovechando la oportunidad de hacerle llegar algunas ideas e informaciones. Y empezó a detallar lo que pasa. Como también dejó y declaró que está abierto al diálogo. Mientras tanto, y desde cuando está también el ejército y la Guardia Costera de Estados Unidos presente en las aguas del Caribe para decomisar al narcotráfico. Dijo que se han abierto, esto lo afirmó Maduro, reiteramos, se abrieron muchas polémicas en torno a la relación de Estados Unidos y Venezuela. En medio de estas polémicas fuimos testigos de innumerables fake news, es decir, noticias falsas, así llamados, que circulan en los medios de comunicación. Apuntó a los medios, recuerdo e hizo el punto, el foco en la noticia falsa en relación a que Venezuela había negado o habría, así como lo señala él, vamos a proyectarlo en un supuesto, a aceptar a los migrantes de regreso a Venezuela, ¿no? Lo cierto es que declaró que este canal, al día de hoy, ha funcionado de una manera impecable. Por eso, en el transcurso de estos primeros meses de su segunda administración, desde enero que asumió Trump, a esto se refiere Maduro, buscamos una comunicación directa para entender, punto uno, y luego resolver cualquier tema que surja entre nuestros dos gobiernos. En definitiva, y al menos escrito y firmado, podemos decir, en esta carta diplomática y teórica, Maduro cede y se abre al diálogo con Trump. Golpe al narcotráfico en aguas del Mar Caribe, perpetrado entonces de esta manera en un trabajo en conjunto por República Dominicana con los Estados Unidos. Así se exhibía luego de este trabajo la droga incautada, 377 paquetes de cocaína. Este procedimiento se dio luego de que las fuerzas norteamericanas bombardearan esta embarcación, así confirmado por la Dirección Nacional del Control de Drogas del país caribeño. El barco en el que viajaban 3 personas que murieron en el ataque transportaba un total de 1.000 kilos de cocaína. Los paquetes fueron incautados a 80 millas náuticas al sur de la isla Beata, en el suroeste de República Dominicana. Después de que las autoridades actuaran en estrecha coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos, el SOUTHCOM, y las Fuerzas de Tarea Conjunta de Inteligencia Sur, para la detección de la embarcación. Así fue confirmado también por las autoridades dominicanas. La Dirección Nacional de Control de Drogas y la Armada de la República Dominicana, a raíz de un golpe militar aéreo de los Estados Unidos contra una lancha rápida de narcoterrorismo. Nos quedamos en Venezuela y ahora de la mano de lo que sí está activando Maduro en territorio local. Y esta imagen que vos te preguntás qué es lo que significa el desplazamiento militar, sí, claro, pero hacia los barrios. Es el ejército el que va a distintos puntos, distintas comunas, localidades, a entrenar a los civiles, porque es en algún punto la imposición oficial para estar listos ante cualquier respuesta. Esta sería la indicación. Bueno, tal es así que, fíjate, en las calles de esta manera se veía el desplazamiento de ellos, de los soldados, y a su vez, al mismo tiempo, la jornada de este adiestramiento que tiene como foco respaldar al ejército, que ya hace tiempo se desarrolla como tal. El presidente de Estados Unidos monitoreó estas últimas actividades del fin de semana y reforzó la amenaza. No olvidemos que hoy te compartimos en Primeras Noticias la carta que habría recibido Trump por otro lado y en otras vías también de la diplomacia. El ejército en la avenida de una barriada, donde acá mismo hubo protestas hace un tiempo, es donde fue visto y observado, en definitiva, ¿no? Con cautela por la población. Miles de voluntarios fueron citados para recibir
entrenamiento, y Maduro ordenó que el fin de semana esté muy activo el trabajo del ejército. Celebró el mandatario que, bueno, pesa sobre él vastas denuncias internacionales por su desplazamiento en la política y su verticalismo, y fue en un encuentro con trabajadores rurales de Aragua, donde decidió mostrarse el propio Maduro, y desde ya que habló e implantó un discurso en la cual llamó a tomar las armas y defender la República Bolivariana de Venezuela si fuese necesario, si fuera agredido por el imperio norteamericano. Estas son palabras de Maduro. Tal como lo indican, la tensión se mantiene, continúa, se extiende, y por eso desde Estados Unidos siguen aplicando, siguen mostrando ese músculo militar que viene ejerciendo presión ciertamente en aguas del Caribe, pero que hay una movilización mucho mayor que implica también otros espacios marítimos. Por ejemplo, en esta oportunidad hay nuevos buques militares que están llegando a este canal, al canal de Panamá, en su paso, por supuesto, para lo que va a ser esta ocupación y esta aproximación que están realizando en aguas internacionales del Caribe. En Panamá, la presencia militar de Estados Unidos, en este caso, volvió a sentirse con fuerza. Se trata de un destructor de guerra que es denominado, es llamado el USS Stockwell, y bueno, atracó ya en el puerto de Balboa, justo en la entrada del canal de Panamá. La embajada norteamericana lo presentó como una visita programada, es algo que ya se tenía previsto hacer y que, según dicen, reafirma de esta manera la cooperación en seguridad para combatir el crimen organizado, y textualmente así lo decían y lo indicaban, la influencia maligna extranjera. De esa manera se referían, por supuesto, al narcotráfico, que de alguna forma está vinculado con Venezuela, y es lo que llama la atención de Estados Unidos en este momento. Ahí ponen el foco, por supuesto. Este buque es importantísimo por magnitud, por lo que significa y además por el potencial que tiene. Fíjate que se trata de un destructor de misiles guiados, clase Erlich Burke, y es uno de los más poderosos que tiene la Marina estadounidense en este momento. La movilización de este buque es, por supuesto, de gran magnitud, de gran envergadura, y significa no solamente irlo moviendo, sino tiene un trasfondo político allí que, bueno, está vinculado con esta movilización, este cerco que se está realizando en las aguas internacionales del Caribe, y no es el primero que pasa por Panamá. De hecho, apenas el 10 de septiembre, hace algunos días atrás, el USS Samson también había navegado esas aguas con el mismo objetivo: la cooperación contra el narcotráfico y contra la injerencia extranjera. Lo cierto es que, bueno, con este movimiento militar, con este movimiento naval que se está estableciendo, sigue, por supuesto, adelantándose ese cerco militar que se está estableciendo allí en aguas internacionales del Caribe, y que pone muchísima más presión, por supuesto, en lo que es Venezuela y el narcotráfico, que adelanta los grupos internacionales en este espacio marítimo. Pero lo viste 2 veces a Milei, ahí en esa reunión grupal, y después me dijeron en otra particular. Pero son esas cosas. Yo cada vez que un presidente me consulta, le respondo, y cada vez que me invitan a una reunión, aunque no tenga ningún sentido que esté, estoy igual. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a decir que no a un presidente? Le puedo decir que no a un presidente en cuanto a ocupar un cargo, pero no a no contestar una consulta sobre un tema determinado. ¿Te consultó sobre la situación argentina, sobre la situación de Venezuela, sobre el viaje con Trump? No, yo le puedo decir lo que opino a ustedes de los temas que me preguntaste. Respecto al tema del viaje del presidente, me parece un viaje sumamente oportuno. Me parece muy importante que lo vea Donald Trump. Yo tenía entendido que también iba a tener una reunión con el secretario del Tesoro, no la vi en la agenda, pero en todo caso el secretario del Tesoro es muy importante para la Argentina en este momento, porque como todos sabemos, y mucho más vos que sos un experto en analizar esta realidad desde el ángulo de la economía y de los quilombos que la economía produce, está muy claro que Estados Unidos tiene que ser una especie de prestamista de última instancia para la Argentina, para que no se le atrevan los mercados a tratar de testear más allá del techo. Respecto a porque eso me moviliza otra pregunta. ¿Vos crees que el martes se va a definir algo con relación
a un préstamo a la Argentina porque Besen, que es el que vos decís, es el que va a dar la plata por orden de Trump, y se hablaba de 10.000 millones de dólares. Es la única forma de tranquilizar a los mercados. No, yo desconozco qué va a hacer Estados Unidos. Sí tengo claro que Milei va a defender el techo de la banda hasta el último dólar que tenga. Ah, bueno, qué detalle ese. Es casi una opinión, bueno, es lo que dice el ministro, pero lo cierto es que el techo de la banda ya se perforó, ya se rifaron como 1000 palos en los últimos 3 días. Hay una urgencia. El techo de la banda es un techo que tiene una corrección desde la estructura inicial que está dada en la propia norma que establece las bandas. El techo no está siendo perforado y si lo perforan van a vender todos los dólares que le pidan. Yo estuve dando una conferencia el día jueves con un economista muy conocido, Marengo, que explicó que el mercado no tenía los pesos suficientes para doblarle la mano a Milei si Milei estaba dispuesto a jugar hasta el último dólar, y yo creo que él está dispuesto a jugar hasta el último dólar. Bueno, eso hablan sobre el circulante, no hablan de los ahorros que tiene la gente, pero bueno, no vamos a entrar en una discusión técnica sobre eso. Finalmente... No, pero atención Roberto, que los mercados, que siempre creemos que van para el mismo lado, muchas veces se dan vuelta. Y si de repente sienten que hay un cambio de tendencia electoral, que yo creo que se va a dar, que Milei le va a ganar al kirchnerismo en octubre, y si ven que no pueden perforar el techo de la banda, resulta que vos tenés bonos y acciones por el piso. Entonces es muy probable que muchos grandes operadores digan, bueno, hasta acá hice todo lo que pude hacer con el negocio del dólar, puedo darme vuelta y entrar en acciones en pesos sabiendo que tengo un segundo recurso operativo si Milei gana en octubre. No lo sé, estoy simplemente diciendo que pensar que los mercados siempre van para adelante o siempre van para atrás o para un costado no es real. No, claro que no. Yo creo que a partir de mañana el tema de los bonos, por ejemplo, va a ser diferente a lo que ocurrió hasta ahora. Pero bueno, son simplemente convicciones o análisis que uno hace. ¿Qué pasa el martes? ¿Qué pasa el martes con Trump? Tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en los mercados a partir del miércoles. Carlos, yo te quería preguntar con relación a esto del martes, si bien es obvio que no se sabe todavía la letra chica, si habrá algún anuncio, si no, creo que a veces lo va a haber porque Besen le va a dar un premio a Milei, pero más allá de eso, ¿crees que la novedad política de la recepción de esta confirmación de la bilateral ya es suficiente para, bueno, tal vez tener por primera vez desde las elecciones de septiembre una semana tranquila en términos de los mercados, ya con la sola confirmación de que va a haber foto con Trump? Mirá, yo creo que lo que pase con Trump es más importante que la foto y lo que pase con Scott más importante que lo de Trump. Obviamente que Scott no puede actuar sin autorización del presidente, pero el secretario del Tesoro tiene una profunda admiración por Milei y seguramente en la administración norteamericana después de Trump es el más entusiasmado con el plan de Milei. Dejar caer el plan de Milei es dejar caer el único plan que Estados Unidos está defendiendo al sur del Río Bravo. No es un tema menor. Entonces, yo me imagino que muchos van a esperar a ver qué pasa el martes y muchos van a intentar adelantarse a lo que creen que va a pasar el martes. No lo sé, por suerte yo no juego en los mercados. Lo cierto es que Trump debe pensar que esa plata que le va a dar a la Argentina, probablemente vía este amigo tuyo, Scott Besen, en algún momento tiene que tener algún tipo de garantía de devolución. Y el tema es que si la Argentina no acumula reservas, que es lo que no está haciendo ahora, en realidad quizá le digan a Milei, bueno, flaco, acá hay que acumular reservas, como le dice y le pide el Fondo Monetario Internacional. No sé si es antes de las elecciones o después de las elecciones, pero eso de andar rifando dólares baratos me parece que no es lo más conveniente para alguien que te presta plata. Bueno, en primer lugar, el tema bandas que se utiliza aún en otros países, tiene estas características que está sufriendo la parte de arriba de la banda en la Argentina. Segundo, claramente el problema de Argentina es en 2026, no ahora. Los mercados se adelantan, pero, insisto, vamos a ver cómo toman lo que pasa el martes y lo que pasa después del martes.
Yo lo que tengo claro es que Trump y Netanyahu están buscando un objetivo en Naciones Unidas y que Milei va a buscar otro distinto. Vamos a ver los puntos de convergencia, porque todo esto que estamos viendo tiene también que ver mucho con la situación de Naciones Unidas, Palestina, Israel, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver cada uno de estos movimientos del tablero, porque los grandes países mueven muchas cosas más por abajo de la mesa que por arriba de la mesa. Yo creo que, por ejemplo, vos citaste al comienzo el tema de Maduro. Estados Unidos no va a invadir Venezuela, no la va a invadir, ahora sí los va a bombardear. Bueno, no la va a invadir porque en realidad casi no puede. Tiene 4.000 y pico de tipos, de los cuales 2.000 y pico son solo los que se pueden bajar y ninguno tiene ganas de tener soldados en otro país. Pero pero también hay un tema, perdóname que te recalque un tema que parece poco evidente para todos, pero para mí es muy evidente. Nunca llegó en todo este tiempo una escuadrilla de aviones rusos ni de aviones chinos a Caracas. Esto significa que esto está hablado previamente y la conversación con chinos y rusos es, bueno, está bien, con los narcos métanse, pero adentro de Venezuela no, porque tenemos grandes contratos petroleros. Bien, Javier, ¿qué te parece toda esta primera parte? Porque después viene otra parte también bastante deliciosa. Muy, muy interesante todas las definiciones de Rucauf, sobre todo el tema de Venezuela. Me parece que esto de que Estados Unidos no va a invadir, pero eso no quiere decir que no vaya a bombardear. Bueno, en algún sentido ya bombardeó estas lanchas de narcotráfico, tal vez testeando qué puede suceder si hay alguna incursión de este tipo de bombas quirúrgicas que se arrojan en su lucha contra el narcotráfico o tal vez contra el gobierno de Maduro. De cualquier modo, la impresión que uno tiene, y estos son comentarios de gente que no sabe o no conoce el tema, pero si uno se sorprende por la duración de la guerra entre Rusia y Ucrania, imaginando el poderío de los rusos frente a los ucranianos y que pensaba que terminaba en 15 días, realmente uno se pregunta la razón de ese despliegue monstruoso que ha hecho la Marina norteamericana sobre las costas de Venezuela, simplemente para atacar o fulminar las 3 o 4 lanchas hasta ahora que han abatido por el tema del narcotráfico. Da la impresión de ser un gasto absolutamente brutal para enfrentar esa situación, más allá de que esa situación sea gravísima para la cuestión social en los Estados Unidos. Sí, tal vez es una demostración de poder, ¿no? Una demostración de que están dispuestos a ejercer todo lo que pueden para lograr sus objetivos. No hace falta de más. De hecho, hubo un cambio muy grande en la postura de Maduro. Era una postura muy desafiante. Pasó a ser una postura, si se quiere, un poco más conciliadora. Tal vez si en ese despliegue tan importante que vos decís, tal vez nunca hubiese aflojado esa postura el dictador venezolano. Puede ser, pero bueno, es como matar un mosquito con una bazooka, claro, con una bazooka. Vamos a un tema, antes de seguir en el programa con la segunda parte de Rucauf, que evidentemente habla también por lo que él le dijo a Milei y por lo que Milei le dijo a él. Hay 3 o 4 cuestiones que están pendientes, más allá de volver a señalar de que, según la inteligencia artificial, mañana el tema de los bonos argentinos van a tener casi con seguridad, como dice la inteligencia artificial, nunca confirmada, por supuesto, nunca confirmada, un rebote importante. Por el solo anuncio de la reunión con Trump y por la voluntad o la generosidad de Scott Bessent con la Argentina, donde también él tiene intereses y decidió acompañar todo este proyecto económico. Claro, ya había mostrado esa generosidad aparte, no es una generosidad novedosa, ¿no?
¿no? Ya habían anunciado que en eventualidades ellos iban a estar para colaborar. Sí, no, dijo que la iban a poner, pero el problema Exacto. es que ahora la tienen que poner. Ah, claro, llegó la eventualidad. Exacto. Pero hay cuestiones de tipo judicial esta semana, Sí. Que son medianamente interesantes, y es como que se desinfló o se hundió el tema este de... Sí, de Españolo, las escuchas de Españolo. Por ejemplo. Sí, porque te ¿Qué acordás pasó que ahí? esta semana se levantó el secreto de sumario. ¿Te acordás? Yo te había contado que algunos decían en el ámbito judicial de que había un oportunismo político, porque el secreto sumario hacía que congelaba la causa. Todos los escándalos que se hizo, esa penetración que hubo sobre Karina Milei y sobre los Lulemen y demás, bueno, el secreto sumario contuvo eso, no había novedades judiciales, no se podía saber qué pruebas había obtenido el fiscal en esa serie de 20 allanamientos con esa urgencia y premura que había tenido para detectar estas irregularidades. Lo cierto es que se abrió el secreto de sumario y por ahora no encontramos nada, que en todo este trabajo tan urgente que hizo el fiscal, por ahora no hubo indagatorias, no hubo más allá del testimonio de Cerimedo, que es un testigo circunstancial de una eventual conversación que tuvo con Españolo. Lo cierto es que la novedad fue que Españolo cambió los abogados, ahora se defiende con un defensor oficial. Incluso parece que Españolo ha decidido dejar de poner plata en el mundo jurídico, o se cansó de que le sacaran plata, o no se sabe. Se cuentan varias leyendas al respecto. Lo cierto es que ese expediente judicial tan motorizado, con tanta urgencia previo a las elecciones, parece que ahora que no está el secreto de sumario, parece que no había tanta sustancia. Por supuesto, la causa sigue avanzando, tal vez haya novedades, o tal vez las novedades que encontraron salpicaban no solo al Partido Libertario. Ajá. Ahora, eso que fue muy importante previo a las elecciones de la provincia de Buenos Aires, Sí. a las elecciones provinciales, digamos, debe haber tenido algún grado de importancia en la reticencia de la gente de ir a votar, Sí. en El las desencanto. sospechas de algún sector de la clase media que también en la provincia de Buenos Aires existe, por estas cuestiones de corrupción. ¿Esto vos creés que no va a continuar para las próximas elecciones del 26 de octubre, que en alguna medida está pinchado? Y por ahora está pinchado, tendrían que tener algún elemento superior. Habrá que ver si convocan a Españolo y ver qué declara Españolo. Estaba este rumor muy extendido, algunos dicen operaciones de prensa de que Españolo podía acogerse a la figura de arrepentido. No habría mayor sentido para que lo haga, porque no lo acusan todavía de nada a la justicia Españolo. ¿De qué se va a arrepentir si todavía no lo han acusado de nada? Habrá que ver en el caso de que lo acusen de algo. Bueno, por algo Españolo también se hace defender ahora por un defensor oficial, o cambió su defensa. Incluso también cambió la estrategia de Karina Milei, porque te acordás que cuando surgieron esos audios de que la habían grabado hasta en las oficinas de la Casa Rosada, presentó un amparo para que eso no saliera a la luz, tal vez temiendo... Sí, la censura previa. Sí, tal vez temiendo que se conocieran un montón de grabaciones de su intimidad, ninguna tal vez ilegal, sino sobre intimidad, hablando de personas, de personalidades, bueno, complicaciones de esa naturaleza. No se conoció más nada, lo poco que se supo no la comprometía demasiado, con lo cual no solo se levantó el secreto de sumario esta semana, sino que Karina Milei retiró ese amparo para que cualquier otra publicación que haya en ese sentido, bueno, díganlo. En el gobierno, ¿qué dicen? A Karina la grabaron en su intimidad, hablando con su gente, y no encontraron absolutamente nada, más allá de que les guste o no les guste el tono. Parece ser que por ahora en ese frente están tranquilos. Bueno, o sea que Karina Milei en alguna medida se ha robustecido en la interna del gobierno, más allá que entregó el alfil que es Lule Menem, que se ha liberado de estas cuestiones, parcialmente de estas cuestiones judiciales. Sí, porque Cerimedo sí lo menciona a Lule Menem. La deja fuera Karina, pero sí menciona a Lule Menem. Dice que Españolo le contó de cierto rol que tenía Lule Menem en una operatoria no del todo santa, pero nunca la puso a Karina, como que nunca se la nombraron. A Karina la excluyó de la situación. Y ella salió de la torpeza esa de pedir censura previa, que eso es solo para otra gente, no para una persona libérrima como debía ser ella. Y lo importante también es que el ascenso que ha hecho, que ha producido en el caso de Pilar Ramírez, que es una persona que la acompaña a todas partes, una abogada, sí, muy conectada por el marido inclusive, que creo que hasta le sugiere en el tema del vestuario que ella debe usar.
Sí, y incluso... si no la acompaña, digamos, a las casas de modas para comprar sus vestidos, por lo menos en algunos casos lo retira ella misma. Incluso esta situación del acercamiento con Pilar Ramírez ya desantiguó, es lo que le costó el vínculo o la amistad a Ramiro Marra con Milei, porque la eligieron a Pilar Ramírez como la coordinadora en la Ciudad de Buenos Aires y lo desplazaron, primero quebrando el bloque de la Libertad Avanza en la ciudad y después echándolo a Ramiro Marra directamente. ¿Qué te parece si vamos a la segunda parte del reportaje con Carlos Rucao? Perfecto, perfecto. Yo te quería preguntar sobre esto que hablábamos de la inestabilidad que sufre el gobierno en el mercado, esta situación, los reveses que tuvo en el Congreso, esta tormenta perfecta que se está dando contra el gobierno de Milei. ¿Crees que es parte de un plan de la oposición, de este riesgo Cuca del que habla el ministro de Economía? ¿Crees que hay algo orquestado tratando de mover al gobierno a nivel de que quieren que se vaya efectivamente y voltearlo antes de diciembre, como alguno que otro sugirió? Bueno, vamos a dividir las dos oposiciones. Porque Milei tiene claramente ahora dos oposiciones. Ya no es más el kirchnerismo la única oposición. Hoy Provincias Unidas, liderada por los gobernadores Radical de Santa Fe y Peronista de Córdoba, se convierte en una tercera fuerza que no es como las viejas terceras fuerzas donde aparecían personajes que yo quiero mucho, pero que no tenían poder de fuego. Acá estamos hablando de la segunda y tercera provincia productiva de la Argentina y segunda y tercera provincia a nivel de cantidad de habitantes y en consecuencia de voto. Entonces, yendo a esta realidad, yo lo que te diría es, acá existen dos oposiciones y estas dos oposiciones le plantean un problema parlamentario futuro al presidente, pero también le dan una ventaja para el 26 de octubre, porque claramente analicemos los distritos claves. En la ciudad de Buenos Aires va a arrasar el acuerdo de la Libertad Avanza PRO. En Córdoba van a empatar voto más, voto menos, Libertad Avanza y Schiaretti. Desaparece el kirchnerismo en Córdoba. Yo acabo de ver la encuesta última, 4,3%. En Santa Fe por tercios. En en Mendoza, en Entre Ríos ganando la Libertad Avanza con mucha ventaja. Entonces vos analizás a nivel de poder de fuego, a nivel electoral y decís, bueno, acá hay una distancia importante en octubre para los candidatos de Milei sobre los candidatos de Cristina y de Kicillof, porque en el medio aparece un factor que, si bien no nombré provincia de Buenos Aires, atención con Randazzo. Randazzo sacó 6 puntos cuando Cristina era Gardel, Lepera y todos los guitarristas. Yo le doy a Randazzo una posibilidad de 12 puntos. Entonces, eso en el término numeral, que tanto mira el periodismo. Pero en términos de realidad de poder, lo que está claro es que en las provincias donde se discute senador, la Libertad Avanza se va a llevar 11 senadores más como mínimo, es decir, pasa de 6 a 17 y entonces con sus aliados supera el piso de defensa de la Cámara de Senadores. Y con los diputados que ya está claro que va a tener, porque parte de un número muy pequeño, va a tener la pared de defensa en la Cámara de Diputados. Entonces, Milei no va a poder conseguir las leyes que quiera, pero el Congreso no le va a poder imponer desde diciembre ninguna ley a Milei. Muy bien, ahora, todo eso es un proceso que, digamos, si el mar está medianamente calmo, está todo bárbaro, pero vos me aceptaste recién que tenemos la tercera crisis más importante de la Argentina, política y económica, como fue la de Alfonsín, como fue la de la Rúa. En la de la Rúa, vos tuviste un papel protagónico, al menos como observador, cercano observador. Porque yo defendí claramente, dejémoslo claro, defendí claramente a De la Rúa contra todos los que decían que De la Rúa se tenía que ir, y más aún le propuse a Fernando, al igual que Carlos Menem, que hiciera un gabinete de unidad nacional y le propuse el jefe de gabinete, que para mí era Rubén Barín, el gobernador de La Pampa. Yo creo que esto no tiene nada que ver con ese momento, porque está muy claro que la capacidad de decisión de Milei es distinta a la de sus antecesores. Milei es un presidente que juega todo o nada, por eso tiene problemas, por eso tiene ventajas. Yo creo que de esta crisis sale, y si no estuviera por salir de la crisis, los kirchneristas no le dirían que se tiene que ir antes de octubre, porque cuando vos estás seguro que le ganás a un tipo, no querés que se vaya, querés ganarle. Cuando ves a toda la corte de Cristina y compañía diciendo
que se vaya Milei antes de octubre, yo creo que porque además Cristina ve algo que es importante que todos veamos, que a Kicillof no le conviene que la lista de diputados de Cristina saque la misma cantidad de votos que la que sacó él. Se rompió el alma para diferenciarse. Una Cristina empatando en provincia de Buenos Aires deja a Kicillof como único jefe del kirchnerismo peronista. Yo me quedé con algo, Carlos, que decías recién de que quieren voltearlo porque no le pueden ganar, o parafraseándote algo así como decías eso. Entonces vos lo que decís es, todo esto que vemos, estas maniobras, estos tuits de Cristina, esto que sucede en el Congreso donde todos se acuerdan para complicarle el plan de gobierno o bombardearle el equilibrio fiscal, ¿vos crees que el kirchnerismo lo quiere voltear o solo lo quiere debilitar para ganar las elecciones? ¿Vos qué mirada tenés? ¿Crees que lo quieren voltear? Bueno, los que han hablado de voltear a Milei son figuras claves del kirchnerismo, nada menos que el hombre fuerte de Formosa, porque el presidente del bloque de senadores nacionales es Formosa, nada menos que una senadora clave de la provincia de Tucumán, nada menos que la persona que Cristina soñaba como la sucesora de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Esos hablan con actitudes destituyentes. Kicillof no dijo una palabra de eso. Kicillof está esperando que la elección de octubre demuestre que Cristina es mucho menos de lo que todos creen que es y que él es mucho más de lo que todos creen que es. Retomando, Carlos, eso que vos dijiste y que sugeriste en su momento cuando fue la otra crisis importante de la Argentina con De la Rúa, ¿no se te ocurre que de pronto algún tipo de diálogo con un sector opositor, vos hablaste de un jefe de gabinete, algo así, le vendría bien a Milei? Por supuesto, pero esto es Guillermo Franco. El ascenso de Guillermo Franco. Yo he definido que del triángulo de hierro hemos pasado a un cuadrángulo. Ese cuadrángulo tiene mucha importancia a Guillermo Franco, que además puso a su hombre de mayor confianza como ministro del Interior, obviamente con la decisión y conformidad del presidente de la República. Entonces, a mí lo que me parece es que hay una Argentina hasta el 26 de octubre. Después del 26 de octubre cada uno va a contar los porotos que tiene y se van a sentar a conversar. Porque yo te pregunto, Roberto, y le pregunto a Javier, ¿es que acaso los gobernadores de las llamadas provincias productivas no quieren modificar la ley laboral? No, bueno, pero después no votan. No, votan sus diputados, sí. Sí. Votan sus diputados. Cada uno de los que estamos viendo ahora, porque Provincias Unidas va a ser una gran elección en Córdoba, en Santa Fe, en provincia de Buenos Aires, pero en muchas pequeñas provincias están peleando por tener un diputado más y la posibilidad de que aparezca un proyecto presidencial de ese sector para el 27 también les va a dar una capacidad de crecimiento, pero al mismo tiempo una responsabilidad para ver cómo se llega al 27 y qué viene después del 27. Entonces yo digo, mi opinión, mi sensación, conociendo a los que están en esto, es que después que cada uno tenga lo que ha sumado, unos se van a juntar con otros, gobierno y gobernadores, para buscar la mejor solución para ambos, y otros van a seguir en una oposición ciega, que es el kirchnerismo. Cuanto más crezcan los gobernadores, más se va a debilitar el kirchnerismo, porque los gobernadores no le sacan votos a Milei, le sacan votos a los que están frente a Milei, se convirtieron en la otra oposición. ¿Qué te parece que va a ser el rol o la cercanía o el enfrentamiento de Milei con Mauricio Macri, que regresa pasado mañana a la Argentina y con el cual, digamos, hay una suerte de distanciamiento más allá de que lo acompañe a Milei en las elecciones? Mauricio Macri tiene una oportunidad histórica de ganar una elección, porque él es socio en la ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno va a sacar el más alto porcentaje de votos. Y algo está claro de Mauricio Macri, es que tiene olfato para ver por dónde meterse, porque así llegó, ¿no? Sí. Así que a mí me parece que vamos a ver una campaña de Ciudad de Buenos Aires donde Mauricio va a aparecer en alguna forma cerca de Patricia, más allá de los temas personales, porque sumar
una victoria en el medio de esta realidad lo convierte a Mauricio Macri en un personaje para el futuro también. Hay que ver si él lo quiere ser. Pero Milei, ¿lo llama o no lo llama Mauricio? ¿Qué sé yo? No tengo idea. Claramente Milei tiene claro que tiene dos oposiciones. La oposición no es más el kirchnerismo solamente, y por eso lo que dice del gringo Schiaretti en Córdoba, él se da cuenta que esas dos provincias, Córdoba y Santa Fe, con dos gobernadores, uno radical, otro peronista, le van a hacer un favor en la elección de octubre porque le van a quitar muchos votos al kirchnerismo. Yo te digo, yo acabo de ver la encuesta de Córdoba, está parejo Schiaretti con La Libertad Avanza. ¿Ah, sí? ¿No está arriba Schiaretti? Yo vi una la que yo tengo está parejo. Falta mucho todavía, sí, ¿no? En todo caso, recién empieza a caminar Milei, que tiene altísima imagen en Córdoba. Es el dirigente argentino con más imagen en Córdoba. Pero en todo caso, te digo, es muy importante tener en cuenta que ahí el kirchnerismo está con 4,5%. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no hay una oposición única a Milei, no es el kirchnerismo. Está Talarico, está... Yo no soy oposición al gobierno. Bueno, no importa, digamos... Soy crítica en cuestiones institucionales. Ok, pero digo, electoralmente la gente que no está de acuerdo con el gobierno tiene muchas alternativas. Al kirchnerismo, que no es menor. Yo no digo que no, no estoy discutiendo tu posición respecto al kirchnerismo. Digo que no es el kirchnerismo el único adversario de Milei. Milei sabe que Randazzo es un adversario, que hay sectores nacionalistas que también son adversarios y que están dentro del peronismo. ¿Y tu lectura es que le quita votos al peronismo? Y si nadie le va a quitar votos a Milei del electorado que no va a votarlo a su candidato en la provincia de Buenos Aires. Per se va a llevar todos los votos que Milei representa. Igual, cuando vos decís que Milei bajó su nivel de intención de voto, bajó yo no digo, no digo, pero es cierto, sí. Pero que estamos en el 40%. Sí, sí. Ok. El 10 puntos está abajo de lo que estaban hace 60 está dividido en 2 o 3 en todos los distritos. Entiendo. En provincia de Santa Fe hay tercios, porque ahí va la vicegobernadora como candidata de los gobernadores provinciales. Sí. En el sur, vos también tenés ahí divisiones en partidos provinciales. Yo hice un análisis de la elección, que ya te la traeré más cerca de la elección, y te voy a demostrar en ese análisis que, por ejemplo, Milei va a aumentar 11 senadores en el Senado de la Nación, va a 17, que con sus aliados va a tener la pared de defensa que hoy no le permite hacer las cosas que quiere hacer. En diciembre La Libertad Avanza va a estar mucho mejor que ahora. No va a tener mayoría absoluta, va a tener que seguir peleando. Ahora, yo digo particularmente lo que creo. Hay una serie de errores que cometió el gobierno. Yo tengo el privilegio, ¿no?, de poder conversar con el presidente y decírselo respetuosamente, que son opiniones mías, ¿no? Yo sé que bueno, una serie de errores que cometió el gobierno, pero es que yo comprendo que en época electoral el peronismo se pone muy agresivo y tiene muchos recursos. O sea, los audios españolos que existieron, sea verdad o no, le entraron fuertemente a Milei. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con que quieran que se vaya antes de octubre? No, por supuesto. No, porque yo te digo esto, mi estimado, cuando un partido político como es el kirchnerismo quiere que el presidente se vaya antes de octubre es porque sabe que pierden. Porque si ganan le quieren ganar, no quieren echarlo antes de octubre. Entonces, pongamos blanco sobre negro, porque no es uno que dice que se tiene que ir antes de octubre. Senadora por Tucumán, presidente del bloque de senadores. Mayans, Cristina. ¿Qué te parece? Cuando Cristina dice se viene un default, ¿está ayudando a la Argentina? Porque eso no es criticar solo a Milei. Eso es llamar a que haya un desastre económico en la Argentina. Entonces, y además no tiene autoridad moral porque gobernó durante 8 años. El debate tiene que ser de ideas. Ahora, hablando de default, Federico, contame qué está pasando. ¿Por qué se gastaron, Federico Domínguez, por qué se gastaron 1.100 millones de dólares solamente la semana pasada en 3 días? Y la pregunta es, si sigue este ritmo,
nos quedamos sin reserva. Si nos quedamos sin reserva, ¿esto vuela por los aires o es incorrecta la pregunta que estoy haciendo? Primero hay que ponerlo en su contexto. El gobierno, desde que asumió, compró 26.000 millones de dólares, intervino en el mercado desde que asumió por más o menos unos 4.000, o sea que hubo 22.000 millones de dólares de compras netas de reservas. O sea, ese es el contexto general. La semana pasada se intervino por 1.100 millones de dólares, pero acá lo importante es que la base monetaria, la cantidad de pesos, es solo 25.000 millones de dólares, menos de 5 puntos de PBI. Y la capacidad de fuego que tiene el Banco Central es de 20.000 millones de dólares. ¿Estás seguro de 20.000 millones de dólares? ¿No es de 6.000 millones de dólares, como dicen algunos? No, porque vos tenés el swap con China, tenés una serie de cuestiones que te dan ese poder de fuego, los cuales no va a ser necesario usar, porque la economía no puede funcionar sin pesos. Y al mismo tiempo te digo otra cosa, Luis, me parece acá muy importante el papel internacional que juega Argentina. Argentina va a tener apoyo de Estados Unidos. ¿Estás seguro, no? Porque yo, la verdad, yo quiero ser sincero, hablé con el presidente, me dijo que él estaba seguro que iba a suceder, pero que no quería ser imprudente ni hacer anuncios que pudieran incomodar a otras partes, como por ejemplo el Tesoro, como por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos, que creo que está trabajando en eso. O como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. No, obviamente el gobierno no puede hablar sobre el tema en medio de una negociación, no puede confirmar. Pero nosotros veamos un poco. Argentina es el único país grande de Latinoamérica que está plenamente alineado con Occidente y con Estados Unidos. Es un productor de alimentos, hidrocarburos y minerales estratégicos en medio de un mundo con fuertes tensiones geopolíticas y además tiene el control de la hidrovía del Paraná y del Canal de Magallanes. O sea, es un país clave en términos internacionales. Entonces, por algunos miles de millones de dólares, no van a dejar que Argentina esté en riesgo y que el plan económico esté en riesgo. ¿Vos qué información tenés sobre lo que van a hablar en los Estados Unidos, en Nueva York, Facundo? Van a hablar sobre la posibilidad de un acuerdo. Lo que está trascendiendo es que ese acuerdo puede tener distintos formatos. Sí. Lo que hay es una negociación para un salvataje, para que Argentina tenga la plata disponible para poder hacer frente a los vencimientos, pero que también va a depender pura y exclusivamente de la voluntad personal del presidente Donald Trump. ¿De cuánto se habla? ¿De cuánto? De entre 10.000 y 30.000 millones de dólares, pero en el gobierno lo que decían es tratar de no hablar de cifras, tratar de no tirar al revoleo el número, porque no hay cifras. Digamos, no ayuda y no viene al caso. Okay. Yo te voy a decir exactamente lo que va a hacer Trump. Se está agrandando el problema. Exactamente lo que va a hacer Trump. Vamos de uno. Digo, porque no se desvirtúe esto. El presidente de los Estados Unidos va a apoyar fuertemente a Javier Milei y ha dado instrucciones de que se apoye a la Argentina claramente porque es la distinción, como dije antes, entre Lula, Petro y toda esa banda de tipos que están vinculados a Irán, enemigos de Estados Unidos. A Milei lo van a apoyar. Al hablar de números es irresponsable, porque habla de números solamente la gente que no entiende cómo funciona el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano no es como algunos dicen, inclusive dentro de la Cancillería Argentina, que es. El gobierno norteamericano es una estructura sólida que está en pleno apoyo de Milei y lo va a estructurar en la forma que mejor sea dentro de las normas norteamericanas. Hay cosas que no se pueden hacer. Pero ahora sí es importante saber, ¿qué capacidad de maniobra tiene Caputo el Banco Central? O sea, ¿puede intervenir en el mercado sin límites o tiene límites? Hay documentos anexos internos del fondo que te dicen, vos podés intervenir hasta acá y podés utilizar estos dólares. ¿Cómo es el asunto, Federico? No, acá hay un tema importante, que es eso. Las fuentes de emisión están cerradas, la base monetaria es de menos de 5 puntos del PBI. La economía no puede funcionar sin pesos. Por lo tanto, yo no veo riesgo por el tema del tipo de cambio. Y por el tema de la deuda, yo creo que se está amplificando el problema. ¿Necesitas un apoyo internacional? Sí. Pero los vencimientos de este año son, digamos, entre lo que entra de organismos multilaterales y lo que se paga son positivos en 1.000 millones de dólares. Y el año que viene, los vencimientos netos, considerando rollover con multilaterales, son de 12.000 millones de dólares. Es un número que, aún con un acceso parcial al mercado, entre compras de divisas del Tesoro, privatizaciones y reservas que tenés al Banco Central, se puede afrontar bien. El problema viene en el 27, pero yo creo que hay mucho miedo del mercado, pero es más que nada por una cuestión política y porque del otro lado tenés una oposición irresponsable que muchas veces habla de responsabilidad fiscal, pero después te vota un montón de aumentos de gastos sin una contrapartida en aumento de impuestos. Ayer habló Caputo más o menos en este sentido. ¿Cómo?
El jueves, ¿no? ¿Cuándo estuvo en Carajo? El jueves. Y dijo, vamos a utilizar hasta el último dólar, vamos a dentro de la banda alta, ¿no? Mirá. Programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Yo supongo, María Eugenia, que vos, todo lo que sea disciplina fiscal y equilibrio fiscal, aun cuando lo defiende el gobierno, en que en muchas cosas no está de acuerdo, esto lo apoyás. No hay duda que apoyo y no hubiera sido de los que estuvieron gritando ni festejando nada en el Congreso, porque tenemos a la ciudadanía en un estado de mucho nerviosismo, con muchas necesidades y tenemos que enderezar el barco, entonces yo no hubiera estado de los gritos ni festejando nada. Eso es el peronismo, el kirchnerismo y algunos aliados. Por supuesto que vamos a estar para apoyarlos, que está bien, y frenar lo que daña y ser los puentes de diálogos que necesitamos para generar los consensos que necesita el gobierno para tener gobernabilidad. Y en eso también tengo que decir que el armado de Lule Menem y del señor Pareja a la provincia de Buenos Aires no le da ninguna garantía al gobierno de que después no salten del barco como le están saltando los bloques. Entonces, sinceramente creo que estamos frente a una elección decisiva, pero hay que bajar el nerviosismo, saber que vamos a componer el Congreso y que espero obviamente que las fuerzas opositoras al kirchnerismo ganemos la mayor cantidad de bancas. ¿Lilia? Mira, la verdad es que las personas que nos han traicionado y se han dado vuelta generalmente no son las que vienen de la política, hablando de Marcela Pagano, de todos empleados de Barrio Nuevo, ¿no? Entonces, es imposible saber qué es lo que va a pasar. Yo creo que uno sabe qué es lo que hace un legislador una vez que le toca votar. Se ve así. En mi corta experiencia como legisladora, 1 año y 8 meses, mucha gente que dijo vamos a apoyar esto, vamos por esto, después termina abrazado con Victoria Donda apoyando la ley del aborto y la siguen poniendo como cabeza de lista, ¿no? Hablo de los penatos. Cosas que no entiendo, sinceramente. Yo diría una cosa después, si me rápidamente, dale. No, solamente decir que está claro que Cunio va a votar contra el gobierno y que Esper va a votar a favor del gobierno. Después hay un montón de variables.